Esto es Todo Deporte Noticias. Regresamos, amigos, con más de esto que es Todo Deporte Noticias, precisamente en lo que nos ocupa, en este caso particular, ya a las puertas de lo que será la 35ª edición de la carrera internacional Campo Traviesa al Cerro Chirripó. No en vano, por eso el día de hoy, pues en este segmento, en esta parte de nuestro programa, conversamos y contamos con la presencia del señor Óscar Esquivel Garrote, para pues que precisamente sea él quien esté ahondando respecto a los detalles con base en las preguntas que le vayamos formulando, para que usted tenga pues más acerca de lo que es esta pues ya tradicional actividad atlética, deportiva, cultural e internacional que se lleva a cabo en la porción territorial del cantón de Pérez Celedón. Antes, don Óscar, pues bienvenido a Todo Deporte Noticias, un gusto, un placer, un privilegio contar con su gentil compañía. Bueno, realmente pues el gusto es mío y espero que la información que brindemos hoy sea de sumo agrado y de interés, ¿verdad?, cultural para todos los que nos están viendo. Don Óscar, antes de entrar en detalle acerca de pues toda la evolución, toda la expansión y el crecimiento que por ende ha tenido la carrera al Cerro Chirripó, hablar un poco respecto a esa formación suya, que fue, lo decía hace un momento, administrador del Parque Nacional, guardaparques por vocación obviamente, indiscutiblemente estuvo en ese trágico, desafortunado pues incendio que pues se presentó y que causó muchísimo daño en esa porción de nuestro país. Sí, es algo interesante. El Parque Nacional Chirripó ha sufrido incendios desde 1953. Y desgraciadamente esos incendios obedecen al ser humano, a las visitas, sea por recreación, expediciones y hoy en día el turismo. Entonces el incendio es un elemento común en el páramo del Chirripó y lamentablemente es el páramo más extenso de Costa Rica, pero a la vez el más alterado por los incendios forestales. Penoso, vergonzoso, triste, incómodo y molesto, obviamente, ese dato que nos brinda. Bueno, para 1989, un grupo de visionarios, un grupo de altruistas, si se quiere, de animosos, deciden organizar, deciden planificar una actividad deportiva con un fin que pues no estaba del todo claro, más que hacer deporte. Para 1989, cuando inicia lo que es la carrera al Cerro Chirripó, era incipiente obviamente, si lo comparamos o si lo extrapolamos con lo que contamos el día de hoy. Hagamos un flashback. ¿Cómo recuerda? ¿Cómo era que se vivía para ese tiempo, ya en el siglo XX, esta carrera al Cerro Chirripó? Bueno, la carrera al Cerro Chirripó tuvo origen en muchas cosas, pero sobre todo creo yo que se juntaron varios actores, se juntaron circunstancias especiales, lo cual permitió que realmente la carrera se hiciera, porque a mi criterio, si esta carrera se organizara hoy en día dentro de un parque nacional, debido a toda la tramitología propia, ¿verdad?, que tienen hoy en día muchas de las instituciones, pues sería más difícil. Entonces, en ese sentido fue muy espontáneo. La carrera de 1989 fue muy espontánea en el sentido de que recuerdo yo, junto con una compañera que era la directora regional en ese entonces de lo que era Parque Nacional, Gladys de Marco, Bernardo Picado, otro guardaparque, hicimos una reunión en una sodita al frente de la Plaza de San Gerardo y ahí fue donde acordamos que sí, así de fácil, y me designaron a mí como administrador del parque y que hiciera la nota de permiso para la primera edición. Entonces yo digo que se juntaron elementos porque la carrera en sí misma es un reto, pero también dependía de un grupo de corredores que en ese entonces dieron mucho impulso al deporte del atletismo, que fue y es hoy desaparecido el Grupo Alta Montaña, que fue el que promovió inclusive la participación y el entrenamiento, el que indujo a que Tino Villarevia hiciera esa carrera, que fue el primer ganador en 1989. Entonces realmente a mí me tocó dar ese permiso y lo más importante no es que yo haya dado el permiso, sino que la comunidad del Grupo Alta Montaña, los fundadores de la carrera, Juan Carlos Crespo y Rafael Fonseca, dijeron que sí
También don Luis Quesada, de aquí de la Cámara de Comercio en aquel tiempo, fue el que empezó a buscar los primeros patrocinios, ¿verdad? Eran premios muy sencillitos. Es más, si ustedes le preguntan a Tino Villarevia y a don Kiko Elizondo, Juan Félix Castillo, los 3 primeros lugares, ellos no tienen como una medalla o algo así. Tino me contaba que el premio que él recibió fue de 5.000 colones únicamente, y él pagó 500 colones para hacer la inscripción. Y obviamente la satisfacción de haber quedado por y para siempre en los anales de la historia, registrado como el primer ganador de lo que es esta carrera, que ya vamos a entrar en detalle acerca de una especie de reconocimiento que les tienen preparado para esta ya una edición no cualquiera, sino la 35. En su función como guardaparques, don Oscar, y es que me surge la duda, la intención de que también nuestros televidentes sepan un poco, ¿se asciende de la misma forma al Cerro Chirripó en cuestión laboral por un tema de su trabajo, a hacerlo por un tema de esparcimiento, de placer o de tranquilidad? ¿En algún momento lo hizo en esas dos variables o siempre lo hizo por un tema laboral? Bueno, yo la verdad es que agradezco a la vida que me dio este trabajo de guardaparque. Yo empecé en lo más alto de los volcanes de Costa Rica, el volcán Irazú, Parque Nacional Volcán Irazú, y de ahí me ascendieron al Chirripó, a la cima de Costa Rica, y gracias a eso yo conocí este maravilloso páramo donde existen la mayor cantidad de lagos de altura en todo Costa Rica, y la verdad es que siempre vi mi trabajo como un deporte, como una recreación. Y yo me acabo de pensionar y yo le decía a los compañeros que el trabajo de nosotros es tan lindo que da como cosilla, ¿verdad?, pensionarse. Entonces casi siempre subí por asuntos de trabajo, pero siempre muy tranquilo, disfrutando del paisaje, observando, tomando fotos y demás. Y algunas veces corriendo casi porque había un incendio forestal arriba o que había una emergencia, por ejemplo algún fallecido, que recuerdo algunos casos, u otras emergencias. Entonces a veces uno subía en 3 horas y media, muy rápido, corriendo, a solo subir, ¿verdad? Otras veces duré 2 días subiendo porque iba con gente que ocupamos hacer algo a medio camino, acampar y seguir y demás. Pero lo que más recuerdo de mi vida laboral en el caso de Chirripó, asociado desgraciadamente al turismo, es que cuando yo llegué primera vez a Llano Bonito, que es a unos 7 kilómetros, ¿verdad?, de San Gerardo, había una gran cantidad de ranas, en el piso del sotobosque, las cuales fueron desapareciendo conforme el turismo fue aumentando. Entonces esto lo traigo a colación porque sí, la carrera hace un llamado a que tengamos cuidado, cuidado con los incendios forestales, cuidado con el impacto del turismo, que hay que hacerlo de una manera muy blindada, muy responsable, y que sea como sea, el ser humano tiene un impacto siempre en el medio ambiente. Entonces yo siempre disfruté el ascenso, sea como fuese, ¿verdad? Sea por un incendio forestal que iba corriendo, sea porque ocupaba subir a dejar cargas. A veces en aquellos tiempos, cuando yo estuve allá, el Parque Nacional Chirripó hoy en día no tiene caballos, antes teníamos caballos, había un porcero. Y a mí me tocó, junto con Arcelio Fonseca, muchas veces, Horacio Herrera y otros, tomar un caballo, subir un cilindro de gas, un saco de comida, ir arriba a dejar comida y a subir, y a mediodía, a 2 de la tarde más o menos, regresar con basura y demás. Ese era más o menos el trajín de aquellos años, siglo pasado, ¿verdad? Sí, absolutamente. ¿En algún momento contabilizó, registró o anotó cuántos ascensos en total hizo al Cerro Chirripó, don Oscar? No, ahí me disculpan, la verdad es que nunca llevé un registro, pero se lo pongo así, hubo tiempos en que yo subía en aquellos años hasta 2 veces a la semana, y conforme fue pasando el tiempo y apareció, digamos, más personal y venían otras responsabilidades, uno se fue despejando de eso. Ya era una vez al mes, luego una vez al año, y ya poco a poco fue desapareciendo esa aventura tan linda que era subir al Chirripó. Para esa edición del 2000, o más bien, para esa edición
inicial de 1989, una vez que se reúnen en esa soda, que acuerdan y bueno, hace la nota usted, ok, vamos a ver qué nos resulta, cómo nos va con esta actividad, cuál era el sentimiento que había en su persona y en sus demás colaboradores o compañeros. Había ansiedad, había nerviosismo, había una responsabilidad evidentemente, pues aunque estaban haciendo todo a la luz de la legalidad, pues era una zona protegida de nuestro país. Sí, sí, en ese entonces la vida del parque, la vida de la comunidad, la vida de los montañeros era como muy de familia. Había un espíritu de familia entre guardaparques, los visitantes, los montañeros, el grupo Alta Montaña, la comunidad, en fin. Uno se sentía muy en familia. Y en esos tiempos yo también me gustaba el atletismo. Yo fui corredor, pero no famoso, digámoslo así, simplemente por el deporte. Y creo que eso indujo también a que uno viera que el subir a Chirripó era un reto, pero como administración uno sabía que ese acercamiento del ser humano hacia la montaña puede traer beneficios en el sentido de que es un llamado, porque es una carrera ecológica, es un acercamiento del ser humano con la montaña. Y la idea era que el corredor viviera y sintiera, no sé si se ha logrado hoy en día, pero por lo menos en un principio sí, que el corredor sintiera y viviera lo que un montañista siente cuando llega a la cima del Chirripó, ¿verdad? Uno siente, como dijo un conocido mío, lo más cercano a Dios, decía él, es lo más cercano a Dios que yo he vivido, estar en la cima. Y cuando uno llega a la pura cima, uno siente una expresión de alegría y como una semblanza, como un recordatorio que uno está vivo y que uno proviene de los ancestros. Es algo muy interesante. Y yo pienso que eso se ha logrado en algún momento, en algunas primeras carreras, y luego con el tiempo la carrera ha venido evolucionando. Ahora ya no es ese correr en el sentido de acercarse a la montaña, de ver eso como un reto. Y en ese entonces uno llamaba a esos primeros corredores, eran unos locos, decían, no, qué loco, ¿verdad?, hacer eso. Pero como van a darse cuenta más adelante, cuando tal vez el día de la carrera, el 25 de febrero, nos visiten las primeras mujeres que corrieron y se puede entrevistar a los primeros ganadores y otros corredores también, se van a dar cuenta que el ambiente era muy de montaña. Era para los corredores de antes, era como cuando un ave vuelve al nido, como que ver un tesoro ahí, que hay que cuidar, ¿verdad? Así era antes. Hoy en día pues se corre por otros sentidos, casi que los mismos corredores no se conocen entre ellos. Muchos de los que corren no han podido siquiera ir a la cima, porque hay que enfatizar que la carrera llega hasta lo que se llama base Crestones y el corredor no llega hasta la propia cima. Entonces, en un principio casi todos los corredores que yo recuerdo que hicieron esa carrera, todos fueron alguna vez a la cima. Entonces, hoy tenemos una deuda, los corredores de hoy en día tienen una deuda en el caso de Chirripó, de que muchos de ellos no han ido a la cima. Don Oscar, eso que usted manifiesta me llama la atención porque lo desconozco. A mi edad, 38 años, va a ser, si Dios lo permite, hasta este 2023 en que tenga la oportunidad de ascender a esa cúspide, a sentir la cercanía del sumo hacedor, si se quiere. Para quienes no conocemos, ¿cuánta distancia hay entre lo que es base Crestones y precisamente donde está el rótulo y ese pabellón o esa bandera de Costa Rica a nivel de distancia, y traducido eso en una caminata a un ritmo pues sostenido o aceptable? Bueno, ahí ustedes me ayudan a ir sumando. El sendero empieza en lo que se llama kilómetro cero, hasta el propio refugio hay 13 kilómetros y medio. Eso se había medido con una cuerda, ¿verdad? Y no se hizo con tecnología, sino que se hizo con una cuerda de 50 metros y se bajó midiendo tramo por tramo. Entonces, en ese sentido tiende a ser muy exacta. Y después de ahí hay que caminar 5 kilómetros más hasta la propia cima. Entonces, hagan la suma, ¿verdad? 18,5 kilómetros. Pero saliendo del kilómetro cero, que está muy cerca del Hotel Urán, que está ahí muy cerquita. Y la carrera sale de la Plaza de San Gerardo, que de ahí
al kilómetro cero hay como 1 kilómetro aproximadamente. Entonces vean que la carrera se convierte casi que ida y vuelta en unos 30 kilómetros, si uno empieza a sumar, ¿verdad? Y para alguien que, logre llegar a Base Crestones, al refugio, pero que quieras llegar al 3.821, 3.820, que eso al final de cuentas nunca se ha logrado especificar si es con 20 o es 21, pero bueno, eso ya llegará el momento de aclararlo por completo. ¿Cuánta distancia hay del refugio al cerro como tal? Sí, ahí son 5 kilómetros, son 5 kilómetros más. Sin embargo, hay que recordarles, estimados televidentes, que hoy en día algunos turistas atrevidos y de mucha fortaleza y otros con demasiado ánimo también hacen lo que llaman un sub y baja, que es subir hoy, por ejemplo, a las 3 de la mañana, ir hasta la cima y regresar en la tarde. Yo antes subía, pero hasta Crestones, y regresaba en la tarde, pero hoy en día hay gente que lo hace como un reto, como una aventura, o porque tienen la fortaleza para hacerlo. Pero como decía una señora de las primeras que ganó la carrera en 1990 en la categoría mujeres, que lo que a ellas les animaba a hacer la carrera era ese reto, ¿verdad? Ese reto de saber que ellos podían ir y volver. Inclusive hoy en día me contaba también Juan Félix Castillo, que llegó en tercer lugar en 1989, que él viene a hacer la carrera. Él la hizo en 1989 y él viene ahora a hacer la carrera. Pero el reto de él es disfrutar la carrera y sobre todo cumplir con los tiempos que están estipulados hoy en día por la seguridad de ellos mismos, ¿verdad? Don Oscar, y en este caso, don Juan Félix, si la hizo 34 años atrás, ahora va a venir a hacerla ¿con qué edad? Él tiene 61 años. Nada más que, bueno, yo con Juan Félix Castillo, en mi juventud yo corría con él. Es una persona que se mantiene muy activa, hace ciclismo, va a correr, hace montañismo. Él hizo una vez la carrera, la ciclística, por participar, la hizo, una aventura ahí que tuvo, la hizo una vez y se mantiene muy activo. Entonces él va a venir, Juan Félix Castillo, un ramonense. Igual ahí tenemos como referente y como de los nuestros, o criollo, digámoslo así, o patrimonio de los generaleños, el señor Elizondo, don Francisco Elizondo, que ha sido un fiebre, y creo que él sigue con la esencia de lo que nació, de hacerla para disfrutar, para ir pues sacando provecho de ese trillo, de ese recorrido. Sí, la verdad es que vean, don Francisco Elizondo, sinceramente es otra aventura, digamos, inédita, digo yo, porque él corrió la carrera y atención, él fue el primer corredor en la historia en llegar de primero a la casita de guardaparques en 1989 y al final terminó de segundo, por razones que él nos va a contar en algún momento. Pero la verdad es que estas personas que hacen la carrera al Chirripó, como don Francisco, que la hizo una y otra vez, inclusive el año pasado, es decir, don Francisco Kiko Elizondo ha corrido todas las ediciones de la carrera. Es un récord criollo, generaleño, o como usted quiera ponerle, que va a ser nunca jamás, ¿verdad?, igualado. Sí, es algo único. De hecho, sí, mantengo en la retina el sentimiento que afloraba en la plaza cuando la esposa de don Francisco y unos familiares le esperaban, le aguardaban, y ver las lágrimas en los ojos de don Francisco, porque él no va por un premio, no va por un reconocimiento, sino es un sentimiento puro que le mueve a decir, aquí estoy, como uno de los, digámoslo así, bien entendido el término, de los fundadores de la actividad. 35 años después, imagino que usted que estuvo ahí, igual le genera pues honor, orgullo, satisfacción, la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Sí, pues la carrera, la verdad es que hay que agradecerle a otras personas porque es muy fácil hacer algo, ¿verdad? Es muy fácil poner una estatua por ahí o una medalla, un cuadro, pero darle mantenimiento y que se mantenga por tantos años, eso es algo que hay que reconocerlo. Habría que buscar nombres históricos y demás, pero ha habido gente que se ha mantenido y que le está dando ese impulso. Y entonces, como decía Juan Félix Castillo, la estrategia de él para hacer la carrera en 1989 fue
Yo le dije, sabíamos que don Kiko era arriero de por años y se conoce el camino, casi piedra por piedra. Entonces la estrategia de Juan Félix fue como seguir de cerca a don Kiko y ver en qué momento podía hacer un levantín, rebasarlo, digámoslo así. Pero al final, como dice Tino Villarevia, él me comentaba que si uno analiza la diferencia en segundos del primero, segundo y tercer lugar, es decir, Tino, Kiko y Juan, son segundos. Entonces anduvo muy reñida. Ya precisamente entramos en ese detalle y el histórico reto, problema en televisión, el tiempo. Ya menciona usted a los tres, o el podium en esa primera edición 1989. El señor Villarevia, luego don Francisco y luego ramonense, ¿verdad? Esos tres obviamente estarán por ahí presentes en esta edición 35 y también tienen algo preparado para ellos. Sí, claro, la comisión decidió pues reconocer y hacer un homenaje a ellos tres. Lógico que a ellos tres en representación de todos los que corrieron y lo que están corriendo, pero también una curiosidad fue que en ese año no corrieron mujeres y fue hasta 1990, entonces en el 90 corrieron 3 mujeres únicamente y la que ganó la carrera se llama Leda Orozco Serrano. En segundo lugar Gina Polini, que ella ya falleció, va a venir una hija de Gina a recibir el reconocimiento. Y en tercer lugar, Gabriela Chaverri Polini, que fueron las 3 primeras mujeres que corrieron, que vinieron todas del Valle Central. Y lo curioso es que pasó mucho tiempo para que una mujer, digámosle así, de San Gerardo de Rivas, que fue Yalili Romero, y se metiera en ese trajín, en ese reto de hacer la carrera. Entonces tenemos 3 varones en el 89 y 3 mujeres en 1990. Respecto a lo que era para ese tiempo impensado, hoy afortunadamente sí, absolutamente democratizado el ejercicio de cualquier profesión, el desempeño en cualquier ámbito, y en el caso del deporte, ellas demuestran también no solo tener esa fuerza física, sino muchas veces esa fortaleza mental que es fundamental en una actividad como esta, ¿verdad? Donde la mente a veces tiende a ser el peor enemigo de uno mismo, ¿no? Sí, eso decía Gabriela Chaverri, la tercer lugar en 1990, que para ella todo estaba en la mente, porque en ese entonces no había categoría, digamos, para mujeres y eso. Ellas lo sabían y ellas tenían que competir con varones, pero el reto de ellas era de enfrentarse a la montaña, subir y bajar y en el tiempo reglamentario y cumplir con un sueño que ellas tenían, porque ellas me lo contaron. Yo espero que el 25 de febrero ellas nos cuenten ya de propia voz lo que fue y representa ese récord, la verdad, ese récord de que mujeres corrieran en 1990 una carrera al Chirripó. En ese tiempo yo en esos años hacía ejercicio y demás, y era poco usual o muy raro ver mujeres inclusive una carrera en los turnos. Yo corrí varias veces en los turnos de las carreras de mi pueblo natal, San Ramón de Alajuela, y sinceramente le digo que no recuerdo ver mujeres, hasta hace poquito, ¿verdad? ¿Está usted por una solicitud de la organización o pues por ahí preparando algo agradable para los colegas de la prensa, una especie de un comunicado en el que se nos va a dotar de datos, de información bastante relevante, si se quiere, contar a grandes rasgos a la opinión pública qué lleva ese comunicado, don Oscar? Sí, muchas gracias. Bueno, la misión mía encargada a través de un acuerdo de la comisión organizadora es que rescate información curiosa, digamos, hacia atrás, la parte histórica y cultural de la carrera. Entonces, en ese sentido, y dado que se va a hacer un homenaje a los 3 primeros corredores y a las 3 primeras mujeres que participaron en representación de los más de 5.000 corredores, entonces escribimos una semblanza de cada uno de ellos, digamos, una entrevista se escribió de cada uno de ellos, los 3 primeros corredores y las 3 primeras mujeres. Y en el caso muy especial de Gina Polini, que ya murió, la hija Montserrat, escribió algo muy bonito que les vamos a dar a conocer. Y también un vecino de Herradura, amigo de Tino Villarevia, escribió un pequeño cuento, un relato fantástico
que van a ver que es algo maravilloso, porque imagínense que Tino Villarevia, por darles un adelanto, me contaba que él se entrenó jalando sacos de cubaces como un mes y medio antes para competir. Propio del trabajo pues que se acostumbra a llevar a cabo en el campo, ¿verdad? Que es así, es trabajo de hombres, ¿no? Sí, es que la gente, digamos, don Kiko es un hombre que yo conozco como arriero desde que entré al Chirripó, y don Kiko y el mismo Tino, por ejemplo, sin abandonar el trabajo, aprovechaban dentro del ámbito de su trabajo un espacio para autoentrenarse. Entonces don Kiko seguramente muchas veces subió más rápido de la cuenta, bajó con el caballo trotando, porque yo a veces me lo topaba. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? Lo que es el trabajo. Sí, sacar el máximo provecho de ese oficio, de esa labor que llevaban a cabo. Cuando se echa la vista hacia atrás, 34 años, con lo que empezaron, cómo comenzaron, a lo que es el día de hoy, ¿aflora una especie de nostalgia, algún sentimiento o por el contrario de paz interna, de tranquilidad de que en ese tiempo, con lo que había, con las uñas, se hizo pues lo mejor que estuvo a su alcance? Sí, indudablemente. Yo siento que en la carrera y en muchos casos a nivel inclusive municipal, no me refiero a la de Pérez Celedón, sino en todo el país, en las instituciones, la parte cultural, la parte musical, y eso siempre cuesta mucho darle un espacio. En ese sentido, la organización, de alguna u otra manera, siempre, en el caso mío, como administrador del Parque Nacional Chirripó y como músico, a mí me gusta hacer canciones y demás, siempre me han dado un pequeño espacio, sea para cantar, sea para publicar un folleto como este. Nos han ayudado también, sobre todo en la campaña de prevención de incendios forestales. No sé si recuerdan, ahí lo van a conocer a Toño Pisote. Infaltable, siempre está ahí en la plaza y con el grupo de compañeros de bomberos y de guardaparques, obviamente. Entonces, digámosle así, la carrera ha servido muchísimo para que Toño Pisote se dé a conocer como la mascota de prevención de incendios forestales de Costa Rica. Y en la carrera siempre hemos tenido esa participación, lo que ha permitido de alguna manera llevar el mensaje a las futuras generaciones, digamos, del pueblo. Y uno ha notado, digamos, realmente que el problema de incendios forestales ha ido disminuyendo en todo el país gracias a las campañas de prevención. Pero este año, yo sé que la administradora del parque, Laura Díaz, les va a contar, esperamos poder iniciar con una campaña a través de los visitantes que incursionan a la parte alta del Chirripó, y esperamos tener a Toñito Pisote allá arriba con sus canciones y que la gente haga algunos saludos y que nos ayuden ellos mismos a participar y a ser incluidos en la campaña de prevención de incendios forestales, pero desde el parque, en la parte alta. Y yo, para contarles, yo soy el autor de las canciones de Toño Pisote, si las han escuchado por ahí. Un pisote chiquitito. A mí me tocó hacer esas canciones para lo que eran las campañas de prevención de incendios forestales a nivel del país. Entonces, esos pequeños espacios y esas cositas que se han logrado, inclusive se han hecho canciones exclusivas para la carrera, esos son aportes culturales bonitos, así que gracias a la carrera también tenemos eso. Para concluir, además del mensaje que acaba de brindar como ex guardaparque, ahora ya no funcionario del SINAC, ¿verdad? Pero sí, obviamente, eso se lleva por y para siempre. Enviar un mensaje a las personas que vayamos a subir, a experimentarlo por primera vez, o los que van por ocasión número 20X, vamos, a dejarlo mejor de como lo encontramos, ¿no? No hay por qué botar basura, plásticos, en fin, detalles como esos que al final terminan haciendo la diferencia, y con una visitante de último momento, como una danta, un tapir, como se le conoce, que anda por ahí también queriendo figurar. Es parte de las atracciones, de los atractivos con los que se cuenta, ¿no? Sí, claro, el Chirripó, ya lo saben ustedes, es el punto máximo, la máxima cumbre de Costa Rica, y por lo tanto los récords que se ven ahí tienen que ver con altitud. Las dantas a mayor altura de Costa Rica se han visto ahí en los lagos bañándose, la mayor cantidad de lagos, un paisaje, digamos, originado y modelado por masas de hielo hace más de 5.000 años, es lo que tenemos ahí arriba. Muchos endemismos, como ya hace un tiempo se describió, los más recientes, algunas sanguijuelas y algunos caracoles.
Entonces todo lo que se da sobre los 3000 metros son endemismos, es decir, especies únicas, son récords de altitud, son cosas que solo ahí se van a encontrar. Entonces, por ejemplo, el Valle de los Conejos geológicamente es un circo glaciar que debe su origen a masas de hielo, digamos, de más de 300 metros de espesor y lenguas de hielo de más de 2 o 3 kilómetros de largo, que por el peso y el movimiento que ellos tienen a través de miles de años van, digámoslo así, acomodando la roca, la van modelando como si fuera un escultor invisible. Entonces lo que tenemos ahí obedece a un proceso que se llama glaciaciones, de hace más de 5000 años. Entonces sí, el mensaje es que los que visiten el Parque Nacional Chirripó, lamentablemente, como dijimos al principio, es un parque que ha sufrido el embate de muchos incendios forestales, por lo tanto es muy alterado, pero es muy bello. Ahora imagínense la belleza que tuvo antes de que se quemara en 1976, que fue el primer incendio, el más desastroso, pero digo el 76 porque es como lo más reciente. Pero sí, estimados visitantes, sí, asuman un reto, prepárense para subir, pero también prepárense para que su huella en el parque sea, ojalá invisible, ¿verdad? Bien, así hemos conversado con el señor Óscar Esquivel, en su momento pues administrador o quien llevaba la voz cantante en el Parque Nacional Chirripó, respecto a lo que es la edición, a las puertas que estamos de la edición 35 de la carrera internacional Campo Traviesa Cultural e Internacional al Cerro Chirripó. Tiempo para ir a una nueva pausa en esta entrega de Todo Deporte Noticias. Cuando volvamos, vendremos con más del material que tenemos para todos y cada uno de ustedes. Con permiso, ya regresamos.